Medio minuto que nos dieron para reflexionar se queda muy corto. Tenemos más tiempo en nuestras vidas para poder analizarlas y saber el camino que hemos llevado en el transcurso de nuestra vida. Y siempre es un privilegio para nosotros el poder comunicarnos con ustedes el día de hoy, de Iglesia Más que Vencedores. Siempre es habitual darle un saludo a todas las naciones, a donde están nuestros queridos hermanos. Gracias a la tecnología, hoy estamos en la ciudad de Chicago, pero nuestro amor, nuestra bendición es siempre al Padre porque nos permite trabajar para Él. Nunca hay sacrificio más grande que nosotros podamos comparar cuando se nos pide algo y es para el Señor. Lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón. Tenemos que hacer las cosas para Él cuando se nos piden como un privilegio, como un galardón que se nos pasa. Entonces, tomen en alta estima cuando se nos pide servir a la iglesia, cuando se nos requiere de colocar las bancas, de levantar las sillas, de llegar a abrir la puerta, de limpiar los baños, de limpiar la iglesia cuando salen todos, de cuidar el parqueo, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y crean lo que el regreso a casa, el continuar nuestras labores diarias, se sentirá como que acabamos de ir a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso ha sido, y lo demás vendrá por añadidura. Son días muy difíciles, hemos tenido partidas de seres que amamos con todo nuestro corazón, pero aquí seguimos, aquí estamos. Yo siempre me admiro y me gusta ver en la pantalla a ese niño que está atrás de la hermana Betty, esa criatura que es una promesa. Hola, papi lindo. Dios te bendiga, te guarde con esa energía todo el tiempo. Porque Gracias. nosotros bendecimos tu vida, tu abuelita, tu mami, tu familia. Sabemos que tú tienes un don especial. El Señor te ha puesto en esta iglesia de, como dirían muchos, de gente grande, pero tú eres esa chispa que ilumina nuestras vidas al verte y saber que vas para arriba y cada vez que oyes un aleluya, tú lo regresas mucho más fuerte y decimos amén, Señor, porque esta palabra es una semilla que llega hacia todos, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, niño lindo. Eres esta chispa en esta iglesia. Así que. Gracias. Yo sé todos los bienaventurados. Bienaventuradas. Amén. Él es de los bienaventurados, amén. Y así lo somos todos, hermanos. Así que los que están naciendo, los que están ya creciendo y los que estamos aquí disfrutando de estas alabanzas y estas pláticas, sean todos bienvenidos. Hay algo muy bonito. Cada vez que el hermano Danubio, se los he dicho muchas veces, lo que el Señor le pone a él para cada uno de nosotros tiene un propósito y lo utiliza él como un medio para poderlo dar a nosotros y ya vieron todos las prédicas anteriores, ahora me dio una serie de la valentía. La semana pasada estaba yo recibiendo a mi señor padre del hospital, un lugar donde llegó él sin saber nada, ni siquiera cómo lo llevaron al hospital, y a los 4 días poderlo recibir, llevarlo a una casa donde lo tuvimos aislado. Pero miren qué casualidad que la valentía es cómo enfrentamos la muerte. Y dije yo, ¿por qué no me lo pusieron antes o me lo pusieron después?
Me lo tenían que poner en la semana que lo fui a traer, en donde él no caminaba, él no hablaba, él ni siquiera tenía las fuerzas para levantarse. Entonces, hermanos, la palabra de Dios en cada uno de nosotros no es una casualidad cuando usted comienza a leer la Biblia. Lo lindo y hermoso es que la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada para que haga en usted lo necesario en tu momento. Muchas veces ustedes han pasado, como el testimonio de hermana Betty también, que había leído y puso a sus hijos a leer y empezó con proverbios o sea, es el deseo, es la voluntad, es el anhelo que hay en nuestros corazones y en la manera que el Señor, como lo leímos en una ocasión, Él revelará sus secretos. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor tiene secretos? Y es porque Él es celoso de su palabra, se la da a todos para aquel que lo busque. O sea, Él no tiene puertas cerradas, él tiene puertas abiertas en este momento para que todos podamos llegar confiadamente, para que todos podamos tomarnos de esa palabra, hacerla rema, hacerla viva en nuestros corazones y de esta manera caminar. Y cuando hablo de caminar, puedo irme a varios versículos, pero en este momento me tocó hablar de las promesas de Dios. Y la promesa de Dios estriba en caminar en dirección a Él. Cuando tú tienes una promesa, hermano, es porque vas en dirección al Padre. En otras prédicas hemos visto cómo lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hacia Él. Van a haber muchos caminos, pero el camino de la salvación es solo Cristo. No hay mediador entre Él y nosotros que Jesucristo. Entonces, cuando tú centras tu atención en Jesucristo, que Jesucristo te habla desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación del yo soy, de un Padre eterno, de un Padre que te acompaña ahí en esta habitación donde estás, en esa casa, con tus nietos, con tus padres, con tus hijos, con tu esposa. En los momentos más difíciles es cuando estas oraciones se hacen, hermanos, tan naturales, tan profundas, que no hay lugar en donde perderte. El Espíritu Santo te guía en este momento a orarle al Padre, pero sin tapujos, sin estar con palabras difíciles. Estamos el tú a tú con el Señor, con reverencia, con amor, con respeto, con ternura. Él viene en este momento siempre a hablarnos a nosotros de una manera clara para que tú no te pierdas. La Biblia no tiene elocuencia en el sentido de decir las cosas de diferentes maneras, pero difíciles. No, el Señor te habla a ti de una manera como le habló a todo el pueblo, para que tú entiendas y no tengas el decir, no lo comprendo. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo puedo leer la Biblia? Algunas personas nos preguntan, es que yo no puedo leer la Biblia, no la entiendo. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarle si hay una disposición en tus corazones. Si tú estás con una disposición en tu corazón para poder tomarte de esa palabra, hacerla tuya, entonces el Señor te irá llevando paso a paso conforme tú tengas el anhelo en tu corazón. Entonces, yo quiero, hermanos, que nosotros podamos ver en el contexto lo que son las promesas de Dios para tu vida. El Señor, en su misericordia y en su gran amor, vino a nosotros a darnos algo lindo y hermoso, que fue tu palabra. Fue la palabra de Dios inspirada, escrita, para que tú vinieras y pudieras ver lo que Él quiere para ti. Hermanos, las promesas para cada uno de tus hijos es que lo amemos, que lo respetemos, que caminemos de una manera recta, digna, de una manera en que no tengamos que ver hacia atrás,
que no tengamos que ver a nuestro pasado, que no tengamos nosotros que empezar a golpearnos la espalda y a vernos la manera mundana que habíamos vivido, pero sí de una manera en santidad con el Señor, junto a Él, y vendrán muchas batallas, pero las promesas de Dios son grandes y nos tenemos que basar en esto. Voy a que nos vayamos a Deuteronomio 31:6. Y el Señor nos manda: sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor tu Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Si nosotros tomamos esta palabra, la vivimos, la comenzamos a hacer nuestra, y es nuestro diario vivir, el decir: seré fuerte y seré valiente. No me asustaré ante este mundo que me está presentando cosas vanas. El Señor está conmigo en todas las decisiones que tomo y nunca me abandonará, nunca dejará a mis hijos, nunca dejará a mi familia. Y en estos momentos es para que tú te atrevas. Estos momentos son caóticos en el mundo. Habíamos visto o habíamos oído del coronavirus hasta que un día tocó a nuestra puerta. No supimos a qué hora ingresó, pero ingresó y nos tomó a Pati y a mí como pareja. Fueron 2 semanas de incertidumbre, 2 semanas en donde no sabíamos si íbamos a estar entre las estadísticas. Siempre le dijimos al Señor: Señor, haz tu voluntad en nosotros. ¿Se recuerdan que la semana pasada les dije que oremos fervientemente? Que le digamos al Señor que tome control. Y siempre hay un pero. Pero si el Señor nos pregunta, porque Él conoce los deseos de nuestros corazones, es que aquella persona pueda salir avante de esta enfermedad, pueda salir victorioso. Aunque siempre le decimos que se haga su voluntad, también le expresamos la nuestra, y es valedero, porque se nos manda a ser vallado para que no destruya aquellas naciones, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, porque estaban alejados completamente de Dios. Pero en este momento estamos hablando de los seres que más amamos, los seres que están alrededor nuestro. Entonces, por eso mismo, nuestras oraciones han llegado a ser tan profundas que, les digo, tocó a nuestra casa en San Antonio. Después llegó a la casa de una de nuestras hijas y seguimos en la batalla. Estamos en el diario vivir, como lo hizo con muchos de nuestros hermanos en la congregación. Entonces, ahorita estamos en un cuartel, en una batalla sin cuartel. No lo vemos, no lo sentimos, no tiene color, no tiene tamaño, entra por donde nosotros no nos lo imaginamos en nuestras casas, en nuestras familias, pero lo que sí conocemos es que podemos sentir la presencia de Dios en todo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que seguir con amor, con confianza, sabiendo que el Señor tiene control, que Él nunca nos abandona, que Él nos acompaña, que no tenemos que estar asustados por estas naciones y que tenemos que ser fuertes y valientes. Entonces, esto nos habla de la promesa de Dios. Nos tenemos que ir a leer a Moisés de la manera en que él sacó a un pueblo. Nosotros, hermanos, somos en este momento los que tenemos que dirigir a un pueblo. Somos los que tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, a decirle a aquellas personas palabras de aliento, palabras de esperanza. Después de mi hija, siguieron mis padres. Después
me hizo venir aquí a Chicago para darles confort, para darles atención, y yo pensé que iba a ser solo unos días, se volvieron ya 2 semanas y aún no me voy porque necesito que tengan la seguridad de que ya están independientes. Pero esta seguridad, hermanos, es la que probablemente puede dar un hijo, que puede dar un hermano, pero la seguridad, aparte de tu presencia, es compartirles, hablarles de la palabra de Dios, decirles lo que el Señor ha hecho en tu vida, decirle a tus hijos si están pasando por una enfermedad a las 2, 3 de la mañana, en esos momentos que estás orando, decirle, estoy orando por ti, sigo peleando la buena batalla, sigo clamando, estoy a esta hora pidiendo por ti, y lo compartes ya que la tecnología nos lo permite. Y decirles a tus hijos que si están por el mal camino, que este es el momento, que este es el momento para reubicarte. Si están por el buen camino, recordarles que el camino que iniciaron con nosotros o sin nosotros es el camino de Dios, el que los lleva a victoria. Entonces, decirles, vas por buen camino, no desmayes, no te pongas achicopalado, sigue hacia adelante, porque vas de la mano de Dios. En medio de esta enfermedad, Dios te toma de tu mano. Entonces, nuestras palabras no tienen que ser de condenación, sino que tienen que ser palabras de aliento, palabras de amor, palabras de bendición. El Señor te encargará de redarguir en el corazón de cada uno de ellos de la manera en que tienen que seguir sus vidas, la manera en que el Señor ha tomado cuidado de ellos en este momento. Y luego me toca en esta misma semana, mi hermano pequeño que es médico, que los atendía a ellos, cae pero en una manera sorprendente. Ellos ya están en un 60% mejorados, y el doctor está en este momento en el hospital haciéndose, parece, masajes en sus pulmones de tal manera que descansen. Lo mandaron a un reposo absoluto, no está entubado, pero sí hizo que la familia completa se volcara a seguir orando. Empezamos a orar los unos por los otros. Después es más grande. Cuando nosotros tenemos a una nación que ora, pero que ora con fervor, que ora con fe, que ora con aquella intimidad que necesita nuestro Padre que oremos, se hace más manifiesta la voluntad de nuestro Padre. Con esto no voy a decir que van a haber personas que si se fueron fue porque no oramos. No, hermanos. Yo lo que quiero es a los que me están escuchando que esta es tu oportunidad, que este es el momento que el Señor escogió para que tú puedas mostrar el Dios a quien tú sirves. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y este es tu propósito, que tú seas fuerte y valiente, que escuches la voz de Dios, que te aísles y que tomes intimidad con tu Padre, para que todo lo que está a tu alrededor tenga una razón de ser. Hay momentos en donde nosotros fácilmente nos regresamos acá, a nuestra esclavitud. Nos regresamos a los momentos en donde decíamos que antes estábamos bien y que ahora estamos pasando muchas batallas. No te dejes engañar, hermano. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Nadie dijo que al llegar a los pies del Señor todo iba a ser color de rosa. No, hermanos, al contrario. El camino se nos hizo más estrecho. Entonces caminan los que están firmes. Caminan hacia adelante los que creen. Caminan hacia adelante los que han visto la luz que guía tu camino. Entonces, hermanos, nunca
tenemos que pensar que estábamos mejor como estábamos antes. Antes no teníamos problemas financieros, antes no teníamos dificultades de trabajo, y nos volvemos estatuas de sal por estar viendo hacia atrás. Hermanos, el Señor te sacó con un propósito. El Señor guió al pueblo hacia un mejor futuro. Tenemos que analizar también que cuando el Señor habla a tu vida, te da una directriz, te dice que te va a acompañar. Cuando Él dice que seas valiente, que no te asustes, es porque Él va a guiar tu camino. ¿Qué camino es el que usted ve ahí? Es un desierto, hermanos. Es un desierto porque el espejismo de este mundo es que todo es bonito y que solo tienes que hacer y apachar un botón y todo va a salir bien. Pero esta es la realidad que tú tienes que ver en el mundo. El mundo te va a terminar. El mundo va a parar en esto, en un desierto. Y tú vas caminando en este desierto. Pero te lo ponen con pantallas bonitas. Te dicen que cero deudas por 6 meses o por 78 meses. Y lo único que te estás haciendo es endeudando, llevando a tu familia, a tus hijos, a unas deudas que después te esclavizan. Ese es tu Egipto, las deudas. Después te meten a pornografía. Empiezan con un clic y después terminas en un mundo de oscuridad que no te deja hablar con Dios, que no te permite tener la soltura de poderle decir al Señor, Señor, te pido que guíes y que cuides a mis hijos, Señor. Y entonces viene esta oscuridad a tu vida y te dice, ¿por qué estás orando? Si estás en esto y el otro. Entonces te quiere devolver a ese Egipto, te quiere devolver a esa esclavitud. Cuando estamos hablando de adulterio, es lo mismo. Mentira, chisme, ponle el nombre que tú quieras. Yo les he hablado de muchas cárceles, pero esas cárceles están en tu mente. Son de las que tú tomas la decisión de salir o no salir o permanecer en ellas. Pero eso es lo que el Señor quiere, que sigas la directriz de Él. Él te guía por un camino que no te está diciendo que va a ser fácil, pero que si tú perseveras, Él te dará lo más lindo, que es la promesa. Él, si tú vas con Él, Él hará esto en tu vida. Abrirá los mares de incertidumbre, abrirá las columnas que puedan haber ahí, que tú sientes que no eres capaz de derrumbar. Él guiará tus pasos. Él te sacará de ese mundo de pecado que ha atado tu vida, de ese mundo de incertidumbre, de ese mundo de duda que crees que está frente a ti. Si tú lo haces con la convicción de que estás caminando por el sendero que el Señor te dio, no importa cuántas cosas malas pasen alrededor tuyo. Nadie dijo que no ibas a tener problemas. Lo que sí es importante es que tú mantengas tu mirada en Cristo, que tú mantengas tu mirada hacia la tierra prometida que el Señor te prometió. Como te dije al principio, Él no es un Dios que no cumple tus promesas. Él es el único Dios que tiene que existir en tu vida. Entonces, ya no te vas a ir a consultarle a una persona, a consultarle a otra, a pedir un psicólogo por aquí, y amén por los psicólogos, no estoy hablando mal de ellos. No necesitas tú que alguien te diga en una bolita mágica qué va a pasar la semana entrante. Tú estás firme en esta roca que es Cristo. Tú no necesitas saber qué va a pasar la semana entrante porque tienes que tener la fe de que lo que estás haciendo está en el favor de Cristo correcto. Tú estás guiándote de día y de noche. Como les hablé,
que el Espíritu Santo habla a tus espaldas. Hermanos, esta es una ilustración, pero de día y de día la nube y de noche la columna de fuego. Era un pueblo que estaba siendo guiado. Era un pueblo como el pueblo que eres tú, nación santa, guiada a través del camino, a través de las dificultades, a través de los no, a través de la envidia, de todo aquello que ha desviado tu mirada algunas veces. Entonces, lo que tenemos que saber es que esa promesa se dio a un pueblo que hoy por hoy eres tú. Lo estamos viendo en gráficas, pero ese pueblo eres tú. El de la tierra prometida eres tú. Porque ahora tú tienes al que guía tu vida, aquel que te dice por dentro, no apaches ese botón, no hagas esta llamada, refrena tus labios cuando vas a hablar de alguien que no bendice el chisme, refrena tus labios cuando vas a ser negativo, refrena tus labios cuando no hay bendición, porque esa nube y esa columna de fuego no te van a llevar a ningún lugar más que aquí, a la tierra prometida. Esa es la nube, este es el fuego, esta es la columna de fuego que está guiando hoy por hoy tu vida. En San Antonio, en Estados Unidos, en Argentina, en Guatemala, en Colombia, en El Salvador, en México. Hermanos, nuestro Dios es uno. Él es el que nos está guiando a esta tierra prometida. Y ya llegamos nosotros por la bendición de Dios. Solo tenemos que mantenernos. A este pueblo lo estaban guiando, pero era un pueblo incrédulo, era un pueblo como el que a nosotros nos toca mostrarles quién es Dios. Cuando le tenemos que hablar a nuestros hijos y nuestros hijos están rebeldes, cuando les tenemos que decir, hijo, hija, estás confundida, esto no es de Dios, esto es de la sociedad en la que tú vives, en la que estás inmerso, inmersa. Esas confusiones que están dándote que hasta los 18 años vas a decidir tu sexo. Hermanos, nosotros estamos hablándole a un pueblo de esclavitud, mostrándoles a un padre que si se unen a nosotros, vamos a llegar a ese día cuando el día es perfecto. Entonces, con el amor del Señor, por eso te puse hijos y hijas, porque es algo de lo más íntimo que puede haber. Pero le puedes decir vecino, le puedes decir jefe, le puedes decir hermano, papá. Este es el camino que tenemos que seguir porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo que se convirtió en esta nube y en esta columna, para que tú, con amor y bendición, pero están viendo tu caminar, están viendo tus pasos, están viendo que eres firme. Por eso tú no puedes en este momento que el mundo tiene tanta tribulación, darte el lujo de medio caminar en el Señor. O eres frío o caliente. Amén. Yo les dije en otras ocasiones que lo que más ha cambiado nuestras vidas es a través de estas tribulaciones, porque nos da una madurez espiritual, porque nos enseña que estábamos perdiendo el tiempo en vanidades, en caracteres fuertes, en decir que éramos de Zacapa, porque ahí en Zacapa solo machazazos hay, o si no, en Monterrey, los de Monterrey, ustedes saben cómo somos, y esto y el otro. Ya no se trata de eso, hermanos. Se trata de que nosotros seamos guiados a través de nuestro Padre en este momento, exactamente en este preciso momento, cuando la tribulación está inundando al mundo entero con esta pandemia. Estamos viendo que hay un rebrote, estamos viendo que los que nos habíamos pasado en la primera ola, estamos siendo atacados en esta segunda ola. Pero, hermanos, confiemos que el plan de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. No nos desanimemos, no tratemos la manera de que cuando llegamos a la tierra prometida, cuando estamos convencidos de que la tierra prometida llegó a nosotros, nos pase esto. Duda. Cuando nosotros dudamos, es cuando empezamos a tambalear. Cuando nosotros dudamos, es cuando se nos pregunta, papi, ¿por dónde? Papi, ¿por qué vereda? ¿Por qué camino? Está aquí, el derecho, el izquierdo. No tiene que haber duda en nuestros corazones.
No tiene que haber duda porque nosotros tenemos que estar confiados de que el Rey, a quien nosotros le damos todo honor y toda honra y toda gloria, vive en nuestros corazones. Ese es el anhelo en nuestro corazón, que todos podamos caminar y hacer las cosas conforme el Señor está guiando nuestras vidas. Ese desierto es guiado a través de nuestro Padre, al que ama, al que le toma como su único Rey, al que le toma como su Padre Celestial, al que en la noche tú puedes llegar confiadamente, no tienes que estar haciendo un montón de cosas con tal de que te escuche, solo tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, cubre a mi padre, Señor, Señor, guía a mi casa, los míos, Señor, que nadie se pierda, Padre, habla a los oídos de ese hijo o de esa hija, Señor. Esas oraciones no necesitan appointment, cita, no necesitan absolutamente nada. Lo único que necesitan es un corazón dispuesto a ser moldeado por el Padre, por el Rey de Reyes. Entonces, cuando tú ya comenzaste a caminar por esas veredas y tienes esas dudas, te dice la misma conciencia que mandes una prueba y te envían. Nos vamos a Números 13, 26 y 27. Y anduvieron y vieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Nos vamos a detener un poquito. Fueron 12 príncipes los que enviaron. Moisés pidió un representante de cada uno de ellos, y fueron 12. Y a los 12 los enviaron cuando estaban frente a la tierra prometida. Por eso yo te he puesto en la decisión que tú tienes que tomar, en la decisión que tú ya tomaste, en la decisión que estás por tomar. Esta es la muestra, pero esto tiene una razón de ser. La razón de ser de esta fotografía es que llevaron muestras de lo que ahí había. A ustedes les han dado muestras del fruto de la obediencia, paz, gozo, amor, benignidad. O sea, esos frutos vienen al lugar que el Señor te está mostrando hoy. Que el camino que has tomado, la decisión que has tomado es de seguir a Cristo por donde quiera que Él guíe tu vida. Entonces, si tú vienes a encontrar esta tierra con esto que se te presenta a continuación, no tengas temor. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Después de que llevaron estos buenos frutos, que eran grandes, porque ellos fueron llamados a que fueron los espías que mandaron a ver qué había en estos lugares. Llegaron a la tierra prometida. El Señor los guió hasta ahí. Pero en ese momento, ellos tuvieron duda. Ellos tuvieron el aqueo de decir, eso está muy feo. Hay gigantes, nos comerán como langostas, dependiendo de la visión que ellos tenían. ¿Eso de qué depende, hermanos? De la fe con que tú veas las cosas. Tú puedes ver esos gigantes frente a ti. Permítanme leerles Números 13, 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pasémoslo al contexto de hoy en día. Cuando tú estás por vencer a ese gigante que te come, que te llama pecado, es porque tú lo haces grande a él y le dices que el Padre y el Dios que tienes es pequeño a la par de lo que tú estás viendo. Tú tienes que ir con la armadura y decir, esas drogas no destruirán mi casa. Esa droga que extermina a la generación como langostas en el nombre de Jesús es echada fuera de mi casa. Estas ideas de homosexualismo, de lesbianismo, de adulterio, de fornicación, son estos gigantes que tú crees que no vas a poder contra ellos. Pero hermano, yo te digo, en el nombre de Jesús, que tú has sido guiado, has sido llevado a esta tierra que tú vas a conquistar. Una tierra que se llama tu hogar, una tierra que se llama tu nación, tu país, tu pueblo, tu aldea, tu municipio, tu trabajo, a donde quiera que tú lleves, vas con la armadura de Cristo, y aunque esos gigantes estén contra ti, tú los vas a derrotar porque tú no vas solo. Dijo él en la palabra, dijo Dios en su palabra, es sé valiente. Entonces, ¿a quiénes se les dice que sean valientes? A los guerreros, a esas mujeres que se ponen desde su casa a orar, a esas madres y abuelitas que se ponen a declarar que sus nietos son de Cristo, porque el Señor tiene una promesa que visitará hasta la tercera y cuarta generación. Buscan la palabra de Dios para armarse de esa fortaleza, para poder salir adelante y conquistar aquella tierra que el ladrón, el revoltoso, el enemigo ha tratado de tomar a nuestra familia. Nosotros vamos a declarar en el nombre de Jesús que esos gigantes, entre comillas, no conocen que tenemos a un Dios todopoderoso que vive en cada uno de nosotros, que hace en cada corazón una fortaleza. Entonces, tenemos que pensar, hermanos, en lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas, en lo que el Padre Celestial vino a cada uno de nosotros a morar, a darnos esperanza, a darnos luz, para que nosotros no vengamos el día de mañana y tengamos que ver quién es el gigante en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, esos gigantes se apoderan de nuestra mente por la falta de fe. La falta de fe muchas veces nos lleva a caminar en círculos y perder años de años por no tener fe. Nosotros no hacemos negocios. Por no tener fe, nosotros no tomamos aquello que nos pertenece, aquello que el enemigo vomitará porque era nuestro, pero nosotros se lo dimos por falta de fe, porque empezamos a caminar en círculos porque dudábamos del Dios que gobierna nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, hermanos, el miedo al declive, a la valentía que tenemos que tener ante el declive, nos hace titubear. Y eso es a lo que yo quiero hoy, a que tú reconozcas que hay un Padre en tu vida, a tener, en lugar de falta de fe, a tener una fe que te haga crecer por encima de cualquier pronóstico. Dios puede hacer un milagro en ese enfermo que está en el hospital, en ese hijo, en ese padre, en esa esposa, en ese jefe. Hermano, tienes que tener fe. Tienes que saber que esta nube y esta columna de fuego
no podemos mentirnos. Cuando hacemos las cosas, sabemos si las estamos haciendo bien o mal. No hay cómo engañarnos a nosotros mismos. Cuando estás a solas con tu padre, cuando estás en un tú a tú con tu padre, yo sé que tú sabes si hiciste un mal negocio. Yo sé que tú reconoces cuando has mentido. Tú puedes decir 20 veces la misma mentira que después te la vas a creer. Vas a creer la finca que tenías cuando eras dueño de una fábrica, cuando lo cuentas tantas veces que te lo llegas a creer, porque engañoso es el corazón del hombre. Pero cuando tú estás con el Padre que es omnipotente, omnisciente, tú no puedes mentirle. Entonces, si tu caminar está en Cristo, no tienes que volver a ver de donde eras cautivo. No tienes que volver de donde eras prisionero de Satanás. Entonces, hermanos, ¿con quién estás? ¿Con quién vas caminando? ¿Hacia dónde te diriges? Cuando te diriges, ¿a quién escuchas? ¿Qué lees? ¿Escuchas las noticias más que las promesas de Dios? Entonces, miren esto de los 12 que mandaron, de los 12 príncipes que mandaron a la tierra prometida. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿A qué se refería? Él sabía que tenía un Dios más grande. Por otro lado, él fue guiado por ese desierto. Él se dio cuenta quién los alimentó. Él se dio cuenta quién fue el que no permitió que sus calzados se desvanecieran. Él estaba consciente de que el Dios que los sacó de esa esclavitud era el Dios que les estaba dando la tierra prometida. ¿De qué esclavitud te ha sacado el Señor? ¿De qué Egipto te ha sacado el Señor, hermano? Si ya lo hizo, créele, camina. Que tu oración por aquel enfermo tenga que ser una oración de aquellas poderosas, sabiendo que Él tiene control del enfermo, que Él tiene control más que del enfermo de tu vida. Entrégale de todo corazón su vida a Cristo, porque, hermanos, la muerte no es como la teníamos antes, con maldición. La muerte es un acercamiento más a Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar que nos da tristeza. Claro que sí nos da tristeza. Que lloramos, también lloramos. Antes de la prédica, no podía ni platicar con el hermano Danubio. ¿Por qué? Porque le decía cuánto amo a los seres que están enfermos, cuánto amo a las personas que están alrededor mío y que el simple hecho de que estén en el hospital me produce a mí una tristeza grande y no le podía hablar. Pero hermanos, eso es natural, eso es, nosotros no somos de piedra, nosotros somos seres humanos, de hecho, a imagen y semejanza de Dios. Dios también nos mostró que se entristece, que hay momentos en la vida que hay que llorar. Para todo hay tiempo, para llorar, para reír, tiempo para estar alegre, tiempo para meditar, tiempo para orar. Entonces, hermanos, yo no puedo decir que que no viene tristeza a mi vida, pero viene una tristeza por el ser que estoy, por el que estoy orando. Pero yo les puedo decir algo lindo y hermoso, es que también puedo decirles que sabemos en quién hemos confiado. También podemos decirles que el Padre de misericordia, que nos ha permitido unirnos como grupo, como familia, como iglesia, es el Padre que nos da las herramientas
para poder nosotros dirigir nuestras vidas, herramientas para poder llegar a una Biblia, para poder llegar a decirle al Señor, háblame tú, Señor. No me hables, no prestes oído a esas personas negativas, a esas personas que no dan a tu vida nada positivo. Solo hablan de las olas, pero en el sentido de que de un miedo que va a tocar y que te va a llevar a toda la generación. No, hablemos o escuchemos a las personas que se determinan en la Biblia como personas de buenas nuevas de salvación. Esos son los que nosotros tenemos que oír hoy en día. Y entonces, si de esa manera nosotros podemos seguir analizando nuestra vida, les aseguro que no va a haber duda, no va a haber momentos de nuestra vida en donde nosotros tengamos que arrepentirnos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el afán se quitará de nosotros, porque el amor de Dios va a cubrir tu vida. Nosotros tenemos que estar en esto, hermanos, que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que sí podemos orar, que sí podemos clamar, que sí podemos llegar frente a nuestro Padre y decirle, Señor, en tus manos está la vida de mi hermano. Señor, Él es un gran guerrero. Señor, Él es un servidor tuyo. Señor, Él es un pastor de ovejas. Tiene el llamado de pastor. Tiene el llamado para hacer de tu vida una vida consagrada a ti, Señor. ¿Por qué no decirlo? Yo puedo clamar y decir, Señor, guía a ese misionero que está en Nueva York. Ayúdalo, Padre. Quítale cualquier tentación que pueda haber alrededor de él. Cúbrelo, Señor, porque está haciendo la labor que tú le has permitido tener. Hermano, ahí donde estás, tú puedes clamar, tú puedes decirle al Señor las peticiones de tu corazón. Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Permítanme, se lo voy a leer todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hermano, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad que te vale orar? Ya vio que te vale rogar. Ya vio que te vale dar gracias al Señor por todo lo que está sucediendo alrededor de, porque sabemos que el Señor te va a glorificar en tu pueblo. Tú eres tu pueblo. Tú eres el que viene y busca del Señor. Les voy a... Permítame, solo quiero ver aquí algo. Si nosotros venimos delante de nuestro Padre a darle gracias por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, Él va a venir a cumplir esas promesas. Él va a venir a decirnos a nosotros lo lindo y hermoso que ha sido nuestra vida. Tiene que ser una vida de oración. Al hablar con Dios, al leer la Biblia, Él te habla a ti. Yo te insto en este momento, si estás pasando por una prueba, como la está pasando la familia, que te unas, que la tierra prometida ya la conquistaste, que la tierra prometida tenía gigantes, pero los has derrotado, que la tierra prometida te quería hacer pensar que no era la tierra que Dios te había prometido, que el llegar a los pies de Cristo no era como el Señor te lo estaba mostrando. Eso te lo dice el mundo.
ora, lee la Biblia, tómate, aférrate, grábala en tu mente y corazón. Y si no tienes a nadie, en este momento en un hospital, ora por las familias que la tienen. Como pueblo, unámonos a orar por un pueblo que sacó a Dios de las escuelas, a orar por un pueblo que ya no quería saber nada de Dios, a un mundo que le dijo al Señor, esto es anticuado, esto es old fashion, esto ya no pertenece a ti, lo que pertenece a nosotros es legalizar el aborto, lo que pertenece a nosotros es legalizar el homosexualismo, ya se pueden casar, ya pueden tener hijos, órale, pídele, clama de todo corazón que aquella que se está dando hoy en día, cuando si me gusta lo tomo y si no lo dejo ir, vendrá otro u otra. Cuando vamos a estar por un tiempo y si funciona, lo hacemos y si no funciona, pues cada quien por su lado. Todo esto, hermanos, es lo que Egipto nos venía dando. Esto era lo que Egipto quería hacernos entender a lo normal. Y cuando estás en medio de esa tribulación, tú quieres regresarte ahí. No lo hagas, hermano. Más bien, busca más de Dios. Lee esa Biblia. Y como te repito, si en este momento tú tienes a alguien que está padeciendo, dile que su respirar es Cristo. Dile que cada vez que tus pulmones se llenan, que se llenen de la presencia de Dios, y Él sabrá qué hacer con esa persona. Como que fueran tuyos, son tu pueblo. Es el pueblo que un día te acompañó a salir de Egipto. Que estos temas sean de bendición para tu vida y que te hagan escudriñar la palabra de Dios, porque Él es el único que no te abandona nunca. Él es el que está contigo en las tribulaciones, en las alegrías, en las tristezas, cuando no entiendes nada, cuando no te explicas el por qué son las cosas, es cuando tú dices, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Él te dará la respuesta, porque es a Él al único que hay que ir humildemente a lo más alto, que es a los pies del Señor. El Señor te bendiga, te guarde. Toma esta palabra y de veras, atesórala para hacerte de este guerrero un guerrero grande, para hacer de este guerrero como los dos que regresaron diciendo que esa era la tierra prometida. Aunque los gigantes estaban ahí, ellos vieron la bendición de Dios. Mira tú la bendición de Dios en todo lo que acontece a tu alrededor. Que el Señor te guarde, te bendiga, te dé fuerzas para esta semana que recién hoy comienza, y si es la voluntad del Señor, nos vemos la semana entrante. Que el Señor los guarde. Bendiciones.